nome do seu livro é O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito. Aliás, eu queria mostrar o livro, se for possível. Ele para em pé sozinho. O que você quer dizer com esse título? E de que forma ele se relaciona com a ideia de separar alfabetização e letramento? Bueno, ¿por qué el título está centrado en las culturas de lo escrito en plural? En primer lugar, para recordar, porque sí hace falta recordarlo, que la escritura es un producto histórico de culturas urbanas, que se inventó de manera independiente en 4, quizás 5 lugares diferentes. Hay 4 indiscutibles, que es la Mesopotamia, China, el Valle del Nilo y la zona maya en nuestro continente latinoamericano, y el 5º posible lugar es el Valle del Indus en la India. Y algunas de esas escrituras fueron más exitosas que otras. Las más exitosas son las que sobrevivieron más tiempo, y algunas de ellas sobreviven hasta nuestros días, y tuvieron gran impacto en otros pueblos. Y esas 2 culturas, 2 escrituras producidas por otras tantas culturas que sobreviven hasta nuestros días son la escritura que se originó en Mesopotamia y la escritura china. Son sistemas radicalmente diferentes entre sí. La escritura china se mantuvo durante siglos fiel a sus orígenes. Tuvo gran influencia en Asia. Lo digo porque se suele ignorar que funcionó en Asia como el latín en Europa, como escritura de referencia, y tuvo enorme impacto en Japón y en Corea, y es una escritura que atiende mucho al significado y poco a la sonoridad. La otra escritura exitosa, que podemos decir que sobrevive hasta nuestros días, se origina en Mesopotamia, pero transformándose enormemente a lo largo de los siglos, porque cada pueblo que la fue adoptando la fue modificando, hasta terminar siendo o bien las escrituras alfabético-consonánticas de las culturas árabes, o nuestro alfabeto latino. Y se transformó radicalmente, y tuvo que transformarse radicalmente, porque atiende de preferencia a lo sonoro y solamente marginalmente a los significados, pero atiende a los significados también. Entonces, algunas historias de la escritura son tan etnocentristas que no hablan de China, hablan de la evolución de la escritura mesopotámica hasta llegar al invento griego y las transformaciones luego de los romanos, y después hay un capítulo sobre los chinos que parecen ser una anomalía. Ahora, una anomalía utilizada por 1.360 millones de individuos, pues es una anomalía curiosa, por lo menos que podemos decir. Entonces, cuando se toma en serio la historia de la escritura, como nos permiten hacerlo hoy día, contribuciones importantísimas de historiadores, etnógrafos, epigrafistas, en fin, un montón de profesiones que han contribuido a refrescar y recentrar nuestro conocimiento de la historia de la escritura, nos damos cuenta de que la escritura no es simplemente un objeto, un instrumento. No es como la cuchara o la rueda. A colher. A colher o a roda. Sí. Es mucho más que eso.
¿eh? Es un objeto cultural permeado por los valores de cada grupo cultural, los valores que cada grupo cultural deposita en ella. Sin la cultura no habría sagradas escrituras. Que nenhuma religião. Y las religiones del libro nos presentan las sagradas escrituras, que son libros escritos, pero con tal valor cultural sobreagregado que se convierten en objetos absolutamente sagrados. Entonces, el comprender que la escritura no es apenas un instrumento, ¿no?, es esencial para entender el título de este libro. Y pues es difícil que yo en los pocos minutos que nos quedan pueda explicar un poco más de ese asunto, pero yo sostengo, y como lo sostengo por escrito, en una de esas se puede leer, que no es apenas un instrumento, no es apenas un código, y un código defectuoso por añadidura, sino que es la manera de representar la lengua oral que ciertas culturas fabricaron y lograron transmitir hacia otras. Que podamos utilizarlo como si fuera un instrumento una vez que lo dominamos es otra cosa, pero que lo caractericemos como instrumento es una caracterización tan débil y tan tramposa, enganosa, que es eso lo que nos hace llevar a ciertas dicotomías que no creo que sean demasiado útiles. Entonces, además de las consideraciones históricas, este libro habla de las culturas, de lo escrito en plural, porque el segundo capítulo tiene por tema algo que en la Europa contemporánea es de gran vigencia en términos de política educativa. En el momento en que Europa era un gran imán de atracción de inmigrantes, ahora, en estos días, no lo es, pero en el momento en que lo era, llegaron una gran cantidad, miles de niños a las escuelas italianas, francesas, alemanas, portuguesas, españolas, que hablaban otra lengua, no la lengua del país, y que en muchos casos venían de culturas escritas diferentes. Pensemos en particular en quienes venían de países árabes. Bueno, ¿qué hacer con esa cantidad de inmigrantes que llegaban? La primera respuesta de las mejores educadoras europeas, y las hay buenísimas, fue: no estoy preparada para esto. Jamás en mi formación tuve que enfrentar este tipo de problemas. No sé cómo hacer, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y aprendieron hasta llegar a experiencias fantásticas, como algunas que he podido ver directamente en el norte de Italia. Y en el segundo capítulo se habla explícitamente de experiencias de aula, en donde la diversidad de lenguas y de escritura se utiliza didácticamente. Convertir la dificultad en una ventaja pedagógica, ventaja pedagógica, me parece que es una de esas cosas maravillosas que se pueden ver en ciertas escuelas. Entonces, en ese segundo capítulo encontramos niños de 4 y 5 años, crianzas de 4 y 5 años, que tienen en su biblioteca de aula libros escritos en diversas lenguas y con diversos sistemas de escrituras, y los comparan, comentan acerca de ellos. La maestra lee en voz alta en tantas lenguas como domina, porque hay algunas maestras que son inmigrantes, y
invita a los padres de familia a traer libros en esas otras lenguas que hay en la familia y leerlos en voz alta. Las reflexiones que esos niños son capaces de hacer son absolutamente extraordinarias. La reflexión metalingüística en un estado así de fascinación total, ¿eh? Y cuando se enfrentan al problema de la traducción, se enfrentan al problema de saber si este libro traducido es el mismo libro, si el personaje traducido es el mismo personaje, ¿eh? Y si la historia sigue siendo la misma después de un proceso de traducción. Bueno, las maestras no esperaban que los chicos fueran capaces de reflexionar sobre la traducción en preescolar, ¿eh? Ocurre que, asumiendo la diversidad lingüística y de escritura, se registró que sí son capaces de reflexionar sobre la traducción, ¿eh? A esas edades. Entonces yo digo, mire, todavía estamos por descubrir quiénes son los de 4 y 5 años, ¿eh? Y las posibilidades de reflexión que tienen. Entonces, eso con respecto al plural del título, ¿eh? Me queda todavía lo de... ¿eh? Que me encanta. Bueno, me queda todavía el asunto de separar alfabetización de letramento, ¿no? Sim. ¿Você falou disso ou não falou? Falei. Falou. Bueno. Você já está dentro do tema. Sí, estoy dentro del tema, pero justamente la dificultad que yo veo a esa terminología es que genera una disociación entre algo que es visto como un código o un sistema de marcas con correspondencias grafofónicas y nada más, ¿eh? Y por otro lado, algo que es más bien los usos sociales y las funciones sociales de lo escrito, ¿eh? Entonces, el problema que yo presento es que, primero, la escritura está mal caracterizada cuando se piensa que es un código y la cosa no se resuelve diciendo que hay que alfabetizar letrando y letrar alfabetizando, porque una vez que generé dos términos, las expectativas del medio educativo es que haya dos maneras distintas de abordar esos dos componentes, digamos, ¿eh? Y que algunas se sientan educadoras alfabetizadoras y otras educadoras letrantes, o no sé cómo se llamaría ahí el término. En todo caso, me parece que tener los dos componentes designados por dos términos diferentes, a lo que está contribuyendo, por lo poco que sé y veo, es a enfatizar nuevamente la parte de código, aprendizaje del código, ¿no? Claro que, por otra parte, debo reconocer que algunos de mis mensajes escritos, orales, a pesar de mis esfuerzos, fueron considerados como que yo soy espontaneísta, ¿eh? Es decir, que las crianzas aprenden todo sociñas, ¿eh? Y que la tarea del adulto es sentarse en una poltrona a contemplar el espectáculo del desenvolvimiento, ¿eh? No, yo nunca dije eso. Las educadoras no son espectadoras, ¿eh? Y tienen que descubrir cuál es su rol y ejercerlo profesionalmente, ¿eh? Y ahí viene el problema, en el profesionalmente. Mientras sigan diciendo, dígame qué es lo que tengo que hacer, no estoy hablando con un profesional, ¿eh? Un profesional tiene que dialogar desde su oficio, ¿eh? Y debatir desde su oficio, con algo que sea argumentos, y no simplemente decir, esto funciona, esto no funciona, ¿eh?